Solo personal autorizado, señora. La voz del guardia de seguridad era joven, aburrida y completamente firme. Rebotó en el inmenso vestíbulo de mármol y me detuvo en seco. Yo, Elena Garza, de 68 años, me quedé inmóvil, sintiéndome repentinamente pequeña en medio de tanto cristal y acero frío. El edificio de Innovaciones Garza en el corazón de Sevilla era un monumento a la ambición moderna, un lugar que yo conocía mejor que nadie, aunque de una manera que este joven uniformado no podía entender. En mis manos sostenía un tupper de plástico, todavía caliente al tacto. El aroma del azafrán, el chorizo y el comino se filtraba débilmente por la tapa. Era el cocido favorito de Mateo, mi hijo. Su favorito desde que tenía 6 años y se raspaba las rodillas en el patio de nuestra antigua casa. Hoy era el CEO de esta torre reluciente, y yo solo era una madre que quería asegurarse de que comiera algo casero. Levanté la vista hacia el guardia, un joven con una placa brillante que decía Carlos, y le ofrecí la sonrisa que había usado toda mi vida para calmar, consolar y dar confianza. «Buenos días, joven. Vengo a ver a Mateo. Soy Elena Garza, su madre». Estaba segura de que mi nombre aclararía la confusión. Después de todo, este edificio, en cierto modo, era tan mío como el cocido que llevaba. Se construyó con mi sudor, con el dinero de la herencia de mi marido, con cada céntimo que ahorré de nuestra pequeña tienda de vinos y jamones. Pero esa es una historia de la que ellos ya no hablaban. Carlos hizo algo que me descolocó por completo. Se rió. No fue una risa cruel o maliciosa, sino algo peor. Fue una risa de genuina perplejidad, como si una paloma hubiera entrado volando y me hubiera hablado en latín. Inclinó la cabeza, mirándome como si estuviera tratando de resolver un acertijo. «Señora, con todo respeto, eso es imposible». Mi sonrisa se congeló en mi rostro. El calor del tupper de repente se sintió demasiado caliente en mis palmas. «Imposible». Carlos se inclinó hacia adelante sobre el mostrador de mármol, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. «Porque yo veo a la señora Garza, la madre del CEO, todos los días. Ella tiene una tarjeta de acceso dorada. Pasa por aquí cada mañana a las 9 en punto. Es muy amable, siempre me trae un café». Las palabras no tenían sentido. Una niebla de confusión se asentó sobre mí. Otra señora Garza, una madre del CEO. Tal vez Mateo había contratado a alguien. No, era absurdo. Solo hay una madre. Tal vez era una confusión de nombres. Pero antes de que pudiera formular esta pregunta, Carlos levantó la barbilla hacia las puertas giratorias de cristal que daban a la calle bulliciosa. «De hecho, mire qué casualidad. Ahí viene entrando ahora mismo». Giré mi cabeza, siguiendo su mirada. Y entonces, el suelo de mármol pareció desaparecer bajo mis pies. El aire desapareció de mis pulmones. A través de las puertas automáticas no entraba una anciana parecida a mí. Eran 2 figuras. Mi nuera, Sofía, la directora de operaciones de la compañía, vestida con un traje de chaqueta color marfil, que costaría más que mi pensión de un mes. Y venía del brazo de Javier Morales, el vicepresidente, el hombre que Mateo consideraba su mentor y su mejor amigo. No caminaban como colegas, caminaban como una pareja. Sus cabezas estaban juntas, riéndose de algo que él le susurraba al oído. La mano de Sofía descansaba cómodamente en el antebrazo de su traje, una imagen de intimidad pulida. Carlos, el guardia, ajeno a la tormenta que acababa de desatar dentro de mí, levantó la mano a modo de saludo formal. «Buenas tardes, señora Garza. Buenas tardes, señor Morales. Que tengan buen día, señora Garza». Las 2 palabras resonaron en el silencio de mi mente como un disparo en una catedral. Él la llamó a ella señora Garza, no señora de Garza o señora Sofía. La llamó por mi nombre, mi identidad. Mi mirada se cruzó con la de Sofía por encima del vestíbulo. Nuestros ojos se encontraron. Vi el momento exacto en que su sonrisa satisfecha se desvaneció. El color desapareció de su rostro, dejándola pálida bajo su impecable maquillaje. Sus ojos se abrieron con un pánico puro, el pánico de ser descubierta. Vi cómo sus dedos se aferraban al brazo de Javier, sus nudillos blancos. Javier nos miró, su expresión cambiando de la diversión a la confusión, sin entender la escena.
Fue entonces cuando mis manos comenzaron a temblar. Fue un temblor violento, incontrolable, que nació en lo más profundo de mi pecho y viajó por mis brazos. Mis manos, que habían sostenido a mi hijo cuando nació, que habían firmado los papeles que fundaron esta compañía, ahora no podían sostener un simple tupper de plástico. Se deslizó. Lo vi caer como a cámara lenta. El golpe sordo y húmedo contra el mármol italiano resonó en el vestíbulo silencioso. La tapa saltó. El cocido caliente, los garbanzos dorados, el chorizo, las patatas, el caldo rico, todo el amor y el tiempo que había puesto en él, se desparramó por el suelo impecable. Un desastre humeante a mis pies. La metáfora era tan brutal y tan clara que me robó el aliento. Mi mundo, mi familia, mi legado, todo hecho pedazos y derramado en el suelo para que todos lo vieran. Me quedé paralizada, mirando el desastre. El calor del cocido subía hasta mi cara, mezclándose con la sangre que me ardía en las mejillas. Sentí que las lágrimas picaban, un nudo agudo y doloroso formándose en mi garganta. Quería gritar. Quería señalar a Sofía y gritar ladrona. Quería correr hacia ella y arrancarle ese traje marfil. Pero antes de contarte el plan que nació de esas ruinas, antes de explicarte cómo convertí mi dolor en un arma, asegúrate de estar suscrito al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo esta traición. Mientras yo estaba allí, rota y humillada, observé cómo la expresión de Sofía cambiaba. El pánico en sus ojos desapareció en menos de un segundo, tragado por algo más. Fue una calma glacial, una máscara de fastidio, de impaciencia. Ella me miró a mí, la anciana temblorosa, luego miró el cocido derramado en el suelo con puro desdén, y finalmente miró al guardia Carlos con una ceja arqueada, como si dijera: «Ocúpate de esto». No había culpa, no había miedo. Solo había la fría arrogancia de alguien que había sido momentáneamente incomodado por una mancha vergonzosa en su vestíbulo perfecto. En ese segundo, mi dolor se evaporó. El nudo en mi garganta no se convirtió en un sollozo. Se disolvió y fue reemplazado por una rabia fría como el hielo. Las lágrimas retrocedieron tan rápido como habían llegado, dejando mis ojos secos y ardientes. Mis manos, que habían estado temblando violentamente, se quedaron quietas a mis costados, mis dedos cerrándose en puños tan apretados que mis uñas se clavaron en mis palmas. Sentí que mi columna vertebral se enderezaba, hueso por hueso. Ya no era una madre herida. Ya no era la abuela que horneaba galletas. Era Elena Garza, la fundadora, y acababan de declararme la guerra. Carlos, el guardia, finalmente se movió. Caminó hacia mí con una expresión de irritación pura por el desorden. «Señora, tendrá que limpiar eso, y como le dije, no puede estar aquí. Es un área restringida». Levanté la mirada, y en lugar de la leona que acababa de despertar, le di al guardia exactamente lo que él y Sofía esperaban ver. Dejé que mis hombros se encorvaran. Parpadeé rápidamente, como si estuviera desorientada. Dejé que mi voz temblara, pero no por el llanto, sino por una actuación calculada que brotó de mí con una facilidad aterradora. «Oh, Dios mío, qué desastre he hecho». Mi voz era el susurro de una anciana senil. Me llevé una mano temblorosa a la frente, asegurándome de que Sofía estuviera observando. Sí. Sus ojos estaban fijos en mí, entrecerrados, evaluando la amenaza. «Ay, joven, qué torpeza la mía. Mire lo que he hecho. El cocido de Mateo se va a enfriar». Miré a Sofía, que se había acercado unos pasos, dejando a Javier atrás. La miré con ojos llorosos y confusos. «Querida. Sofía. Querida. Lo siento tanto. Dile a Mateo que su madre vino a traerle el almuerzo, pero esta vieja cabeza mía se me cayó. Qué vergüenza tan grande». La llamé querida. Vi cómo la tensión abandonaba sus hombros. Un destello de alivio, casi de triunfo, cruzó sus ojos. Me estaba creyó que yo era la anciana confundida y senil que, sin duda alguna, le había estado diciendo a todos en esta oficina que yo era. Vi una pequeña sonrisa condescendiente jugar en la comisura de sus labios. «No te preocupes, Elena». Su voz era suave, pero fría. «Yo me encargo. El personal de limpieza lo arreglará.
Vete a casa a descansar, ¿quieres? Pareces confundida. Elena. No, mamá. No, suegra. Elena. El nombre que usaba el guardia. El nombre de una extraña. Asentí dócilmente, bajando la mirada hacia el charco de comida. Sí. Sí, querida. Tienes razón. Estoy muy confundida últimamente. Creo que olvidé mi cita con el médico. Eso era. Tenía una cita con el médico. Me di la vuelta lentamente, sin permitirme mirar atrás al cocido derramado que simbolizaba mis 30 años de sacrificio por mi único hijo. Caminé hacia las puertas giratorias de cristal. Cada paso metódico, mis pies arrastrándose ligeramente sobre el mármol. No corrí, no mostré ninguna emoción, excepto la de una patética confusión. Podía sentir sus miradas en mi nuca, la mirada aliviada y triunfante de Sofía, la mirada confundida de Javier, la mirada irritada de Carlos. Dejé que me vieran como débil, dejé que me descartaran. Empujé la puerta de cristal y salí al cálido y brillante aire de Sevilla. El sol me dio en la cara, pero yo no sentía calor. Solo sentía el frío glacial de mi propia rabia, una rabia que ahora se estaba convirtiendo en un plan. Habían cometido su primer error. Se habían reído del guardia cuando me llamó imposible. Habían mostrado su mano, revelando el robo de mi identidad. Pero su error más grande, el error fatal, fue que me vieron como una anciana débil, inofensiva y confundida. No tenían ni idea de que acababan de despertar a la mujer que había construido el imperio que ahora intentaban robar. No tenían ni idea de la inteligencia calculadora que se escondía detrás de la máscara de la senilidad. Mientras me alejaba del edificio, mi edificio, una sola idea se formó en mi mente metódica. No iba a llorar, iba a recuperar todo lo que era mío, iba a recuperar mi nombre, y los iba a destruir usando sus propias mentiras contra ellos. La guerra acababa de comenzar. El viaje en taxi de vuelta a Triana fue una neblina borrosa. Podía sentir la mirada del conductor en el espejo retrovisor, probablemente preguntándose por qué la anciana que había recogido en la torre más lujosa de Sevilla tenía los ojos tan secos y brillantes como 2 trozos de carbón encendido. Pagué con manos firmes. Mi voz era un murmullo controlado cuando le di la dirección. No temblaba. El temblor había cesado en el momento en que la arrogancia de Sofía me había golpeado en el vestíbulo. Lo que me quedaba era una calma antinatural. Un frío que se asentaba en mi pecho y endurecía mi columna vertebral. La torre de cristal desapareció detrás de nosotros, un monumento reluciente a mi estupidez, financiado con el sudor de mi difunto esposo y la venta de mi alma. Llegué a la verja de hierro forjado de mi casa. El hierro estaba frío bajo mi palma, un frío familiar y honesto, a diferencia del acero y el cristal de su mundo. Subí los 3 escalones de piedra desgastada, cada uno una depresión suave formada por 40 años de pisadas. Metí mi llave en la cerradura. El clic familiar al abrirse la puerta de madera maciza sonó extrañamente fuerte en el silencio de la tarde. Entré. El olor de mi casa me recibió. Olor a cera de abeja, a tomillo seco del pequeño jardín y el leve aroma a aceite de oliva que parecía haberse asentado en las paredes de yeso después de décadas de cocina. Olía a verdad. Olía a Fernando. Cerré la puerta. El silencio del interior era diferente. Ya no era el silencio reconfortante de un hogar vacío, esperando a que la familia regresara. Era el silencio de una fortaleza violada. El silencio de un escenario después de que la obra ha terminado y la traición ha sido revelada. Caminé como una autómata hacia la cocina, mi santuario, sobre la mesa de madera de roble, la misma mesa donde Mateo había hecho sus deberes escolares durante una década. Todavía estaba mi taza de café de la mañana, sin lavar. La miré fijamente. Había salido de esta casa hacía apenas unas horas, siendo Elena Garza, la madre de Mateo, la abuela de Diego y Lucía, la viuda que preparaba cocido por amor. Regresaba como una extraña, una impostora en la vida de mi propia familia, o quizás, la única persona real en un mundo de mentiras. Me senté pesadamente en la silla de madera, la misma que Fernando había reparado hacía 15 años, mis manos descansando sobre la veta fría. El olor a cocido del tupper roto en el vestíbulo de mármol parecía haberse impregnado en mi ropa, un recordatorio fantasmal de mi humillación pública. Pero debajo del dolor,
La rabia fría que había nacido allí, en ese vestíbulo, seguía ardiendo. Una llama piloto de furia calculadora. Mi mente retrocedió, no por voluntad propia, sino por una necesidad desesperada de entender. ¿Cómo? ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la mujer que lo había dado todo se había convertido en la anciana confundida que estorbaba en el vestíbulo? Los recuerdos llegaron, no como una suave ola de nostalgia, sino como piezas de un rompecabezas afiladas y dentadas. Recordé a mi esposo, Fernando, un hombre bueno, un hombre sabio con manos fuertes y una risa que podía llenar una habitación. Habíamos construido un pequeño imperio juntos, vinos y jamones Garza, una tienda de delicatessen que se convirtió en una institución en el barrio. No éramos ricos, pero éramos respetados. Trabajamos codo con codo durante 35 años, oliendo a queso curado y a pimentón. Recuerdo sus manos, siempre manchadas de vino de la cata o de la grasa del jamón, cuando murió de un ataque al corazón hace 10 años, tan repentino, tan brutal. Una parte de mí murió con él. Pero me dejó bien, me dejó esta casa, totalmente pagada, y la tienda, que era una mina de oro. Recuerdo sus palabras. Unas semanas antes de morir, mientras veíamos a Mateo, ya un hombre de 32 años, discutir apasionadamente con Sofía sobre algún concepto de negocio. Fernando me tomó la mano. Nuestro hijo tiene fuego, Elena. Pero Sofía, ella es la que sopla el viento. Ten cuidado de que no se convierta en un incendio que lo queme todo. Desestimé sus palabras como la cautela de un hombre chapado a la antigua, temeroso de la ambición de una mujer moderna. ¡Qué tonta fui! Un año después de la muerte de Fernando, vinieron a mí. No se sentaron en esta cocina, no. Me llevaron a un restaurante caro en el centro, uno con servilletas de tela almidonada y copas de vino tan finas que temía romperlas. «Mamá», dijo Mateo, su voz llena de esa pasión que había heredado de su padre, pero sin su sabiduría. «Sofía y yo tenemos una idea, una gran idea. Innovaciones Garza, una empresa de software, de logística tecnológica. Es el futuro, mamá. El dinero de la tienda está ahí, estancado». Sofía tomó la palabra, sus ojos brillando con una intensidad casi febril. Se inclinó hacia mí, su perfume caro invadiendo mi espacio. «Elena», dijo, usando mi nombre de pila incluso entonces, como si fuéramos socias, iguales. «La tienda de jamones es maravillosa. Es un legado precioso, pero es el pasado. Con el dinero de la venta de esa tienda, podríamos construir algo enorme, algo que perdure. Algo para Mateo, para mí y para tus futuros nietos. El nombre Garza estaría en el edificio más alto de Sevilla. Yo era una tonta rota por el dolor y cegada por el amor maternal. Quería que mi hijo tuviera más de lo que yo tuve. Quería que su sueño se hiciera realidad. Mi viejo abogado de familia, don Alberto, un hombre tan recto como la regla de un arquitecto, me lo advirtió. Nos sentamos en su despacho polvoriento, olía a papel viejo y a justicia lenta. «Elena», me dijo, su voz severa, «no lo hagas. Quédate con la tienda. Es tu seguridad. Dales un préstamo si quieres, un préstamo con intereses, documentado, pero no les des todo». Me reí de él. «Don Alberto es mi hijo, es mi familia». Y él me miró por encima de sus gafas. «Elena, estás entregando tu armadura. Un título honorario no te servirá de escudo cuando vengan por el castillo. Y créeme, vendrán. Las familias se rompen por mucho menos de 2 millones de euros». No lo escuché. Vendí vinos y jamones Garza, el trabajo de mi vida, el legado de mi esposo, por 2 millones de euros. Una suma que me parecía astronómica. Y se lo di todo a ellos. Cada céntimo. Firmé los papeles en una oficina elegante de cristal, nombrando a Mateo como director general y a Sofía como directora de operaciones. Yo fui nombrada fundadora y presidenta honoraria. Un título sin poder, sin acciones, sin voz. Un título para apaciguar a la vieja tonta que acababa de firmar su propia sentencia. Mi única condición, la única cosa que mi difunto esposo me había hecho prometer que nunca vendería, fue esta casa. La casa permaneció a mi nombre. Ellos obtuvieron el capital, la compañía, el futuro. Yo me quedé con la casa
y mi pequeña pensión de viudedad del gobierno. Y al principio, todo fue maravilloso. Compraron las oficinas en esa torre reluciente. Los primeros 2 años, me llamaban mamá todo el tiempo. Venían a cenar todos los domingos. Me traían flores. Me llamaban su ángel inversor. Y entonces, nació mi primer nieto, Diego. Y 2 años después, mi nieta, Lucía. ¡Oh, qué alegría! Mi corazón, tan vacío desde la muerte de Fernando, se llenó de nuevo. Pero ahí fue donde todo cambió. La trampa se cerró. Mamá, ¿puedes ayudarnos con el bebé solo por unas semanas? La voz de Sofía al teléfono era pura desesperación fingida. Tengo que volver a la oficina para una reunión crucial con inversores. Estamos tan ocupados con el lanzamiento. Es crucial, mamá. Por favor. Por supuesto, dije yo. ¿Qué no haría una abuela por sus nietos? Esas pocas semanas se convirtieron en 8 años. Mi título no oficial cambió de presidenta honoraria a niñera. Luego a cocinera. Luego a limpiadora. Me convertí en la empleada doméstica no remunerada de la casa de lujo que compraron en Nervión. Una casa blanca, estéril, llena de superficies reflectantes y sin un solo recuerdo. Mi vida se convirtió en un ciclo de servicio. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba el autobús número 43, cruzando la ciudad en la oscuridad, mientras ellos dormían en su cama de 3.000 euros. Llegaba a su casa silenciosa, preparaba el desayuno, despertaba a los niños, los vestía, peleaba con ellos para que se pusieran los uniformes del colegio privado. Los llevaba a ese colegio que costaba más al mes que mi pensión de 1 año. Luego, volvía. Limpiaba su casa de 5 habitaciones. Lavaba su ropa cara, separando seda de cachemira. Hacía la compra en el supermercado gourmet, pagando con el dinero que me dejaban en un sobre, siempre la cantidad justa, nunca 1 euro de más. Recogía a los niños, merienda, deberes, baño, cena. Y entonces, a las 8 o 9 de la noche, llegaban ellos, cansados y oliendo a éxito y a vino caro. Entraban, le daban un beso rápido a los niños y se sentaban a la mesa. Yo les servía su plato. Comían mientras revisaban sus teléfonos, hablaban de proyecciones y cuotas de mercado. Mateo a veces levantaba la vista. «Gracias, mamá, todo delicioso», y volvía a su pantalla. Sofía ni siquiera eso. A menudo, empujaba la comida en el plato. «Elena, creo que le has puesto demasiada sal a esto». «Oh, Elena, a los niños no les gusta el brócoli así. Por favor, hiérvelo, no lo saltees». Y yo, la tonta, la fundadora, la presidenta honoraria, solo decía, «Sí, querida. Lo siento, querida. Mañana lo haré mejor». Luego, recogía sus platos, los lavaba y tomaba el autobús de vuelta a mi casa vacía, agotada hasta los huesos, lista para dormir y repetir el ciclo. Lo hice por mis nietos. Me lo decía a mí misma cada día. Lo hago por Diego y Lucía. Pero ahora, sentada en mi propia cocina silenciosa, la verdad era ineludible. Lo hice porque me habían marginado tan expertamente que ser su sirvienta era la única forma que tenía de seguir perteneciendo a la familia que yo misma había creado y financiado. Y ahora, la campaña. Las astillas de vidrio. «Hace 3 meses», Sofía me dijo, su voz falsamente dulce. «Madre, pareces tan cansada últimamente. Segura que comiste el desayuno. Te veo pálida. Hace 1 mes. Elena, dejaste las llaves de la casa en la nevera otra vez. Tienes que tener más cuidado». Y yo me reí, culpando a mi edad. Pero ahora lo recordaba con una claridad aterradora. Yo no había dejado las llaves en la nevera. Las había dejado en el cuenco de cerámica junto a la puerta, donde las he dejado cada día durante 40 años. Ella las movió. Ella me estaba manipulando. Hace 2 semanas, el golpe maestro, la voz de mi hijo Mateo, mi Mateo. «Mamá», me dijo por teléfono. Su voz no era de enfado, sino de esa decepción cariñosa que era 1000 veces peor. «Mamá, Sofía y yo estamos preocupados. El otro día llamaste a Diego Mateo 2 veces. Y te olvidaste de recoger a Lucía de su clase de ballet. Sofía tuvo que salir de una reunión de la junta. Te estás confundiendo, mamá. Tienes que ir a ver a un médico. Hemos encontrado a alguien maravilloso, el doctor Balbuena. Es el mejor geriatra de España. Solo para estar seguros.
para descartar cualquier cosa. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Doctor Balbuena, un nombre que no conocía, el mejor de España, un médico elegido por ellos. El incidente de la clase de ballet. Lo recordaba. Sofía me había dicho que la clase era a las 6. Yo llegué a las 6, pero la clase había sido a las 5. Oh, Elena, te lo dije por la mañana. ¿No te acuerdas?, dijo ella, sacudiendo la cabeza con lástima. Pero no me lo había dicho. Me había dado la hora equivocada a propósito. Estaban construyendo una narrativa. Estaban creando pruebas. La risa del guardia. Eso es imposible. Yo veo a la señora Garza todos los días. La intimidad de Sofía con Javier Morales. El robo de mi nombre. La campaña para pintarme como senil. Todo encajó. No era solo una aventura. No era solo falta de respeto. Era un plan. Un plan metódico y cruel para mi borrado total. Estaban planeando reemplazarme. No solo en la compañía que yo fundé con mi sangre y mi dinero, sino en mi propia identidad. ¿Y por qué? Por lo único que me quedaba. Esta casa. Mi casa. Si Elena Garza es declarada legalmente incompetente, senil, incapaz de cuidar de sí misma, ¿quién se convertiría en mi tutor legal? Mi único hijo, Mateo, y su esposa, Sofía. Podrían vender esta casa. Podrían internarme en el asilo más barato que encontraran. Podrían borrarme. La rabia fría en mi interior se solidificó. Pasó de ser una llama a ser un bloque de hielo. Ya no era una víctima herida. Ya no era una madre traicionada. Era una investigadora, y necesitaba pruebas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. Me levanté de la silla de la cocina. Mis movimientos ya no eran los de una anciana cansada. Eran metódicos, decididos. Fui a la pequeña sala de estar, al rincón oscuro donde guardaba la tableta que Sofía me había regalado hacía un año. Para que puedas ver las fotos de los niños, mamá, había dicho con una sonrisa brillante. Así no te sientes tan sola. La ironía era tan amarga que casi me ahoga. La tomé. Estaba fría al tacto. La encendí. La arrogancia de Sofía era su debilidad. Estaba tan segura de que yo era una idiota tecnológica, una anciana que apenas sabía cómo encenderla, que nunca se había molestado en cerrar sus cuentas. Su correo electrónico sincronizado, su nube, su calendario. Mi dedo se posó sobre el icono azul del correo. La pantalla me pidió una contraseña. Sonreí. No había calidez en esa sonrisa. Probé la primera cosa que se me ocurrió. Diego Lucia 2015. El año de nacimiento de su hija. Patético, predecible, arrogante. La pantalla parpadeó y se abrió. Bandeja de entrada. S. Garza. Co. Cientos de correos electrónicos. Cientos de mentiras. Vamos a ver, querida Sofía, pensé, mi voz interior goteando un veneno que no sabía que poseía. Vamos a ver qué cosas importantes has olvidado tú. Mis dedos, que habían temblado en el vestíbulo, estaban ahora perfectamente firmes. El dolor de corazón se había desvanecido, reemplazado por una claridad helada. Ya no era una madre, era una auditora. Mi esposo, Fernando, solía decir que yo podía encontrar una peseta falsa en un mar de monedas. Sofía, en su arrogancia, había olvidado que antes de ser la abuela senil que ella había inventado, yo era la mujer que había llevado la contabilidad de vinos y jamones Garza durante 35 años. Y yo nunca, jamás, dejé una cuenta sin saldar. La bandeja de entrada de S. Garza, COO, estaba abierta ante mí. Era un desorden de cientos de correos electrónicos no leídos, la marca de alguien demasiado importante, demasiado ocupada para gestionar los detalles. Pero yo buscaba detalles. Escribí su nombre en la barra de búsqueda. Javier Morales. La pantalla se llenó de hilos de correos. Los primeros eran profesionales. Revisión de la logística. Propuesta del cliente. Pero a medida que me desplazaba hacia atrás, el tono cambiaba. Los asuntos se volvían vagos. Esta noche. Nuestro plan. El idiota. Mi pulso se aceleró, pero no por la emoción, por la confirmación. Abrí uno con el asunto. El idiota. Era de Javier para Sofía, enviado hacía solo 3 semanas. El texto era corto y brutal. Cariño, Mateo es un idiota útil,
pero se está poniendo sentimental con lo de la casa de mamá. Cree que deberíamos dejarla en paz. Tienes que manejarlo. Es demasiado blando. No entiende que la casa es la última pieza del rompecabezas. No podemos dejar cabos sueltos. La respuesta de Sofía, enviada minutos después desde su teléfono, era aún más fría. Yo me encargo de Mateo. Siempre lo hago. Es un niño en un traje caro. Concéntrate en la cuenta de Panamá. Y deja de llamarlo idiota en los correos. Borra esto. Obviamente, él no lo había borrado. Y ella tampoco. Su arrogancia era un regalo. Mateo. Mi hijo. Un idiota útil. Un niño en un traje caro. Sentí una punzada de algo, pero la aparté. Él había elegido su bando. Había escuchado sus susurros sobre mi mente fallida, y los había creído, o había fingido creerlos. Él era cómplice. Seguí desplazándome. Había docenas más. Correos electrónicos llenos de un desprecio casual por mi hijo, y de planes para su futuro. Una vez que la vieja esté fuera del camino, una vez que tengamos el control total, cuando Mateo por fin entienda su lugar, y luego estaban los otros, los correos que no eran de desprecio, sino de lujuria, descripciones de sus noches, planes para sus escapadas, palabras que ninguna mujer de 68 años debería leer sobre su nuera y el mejor amigo de su hijo. Confirmaron la aventura de la manera más gráfica posible. Pero la aventura era solo la punta del iceberg. El verdadero crimen, lo sabía, era el dinero. Volví a la bandeja de entrada. Esta vez busqué términos financieros. Factura. Transferencia. Cuenta. Gastos. Y allí estaba, un hilo recurrente, una vez al mes, durante los últimos 2 años. El remitente era una dirección críptica. finanzas@solucionesglobales-panama.com. El destinatario era Sofía, con copia a Javier. El asunto era siempre el mismo. Factura de consultoría. Proyecto A113. Abrí el más reciente. Era una factura en PDF. Soluciones Globales S.A. Ciudad de Panamá. La factura era por servicios de consultoría estratégica y análisis de mercado de crecimiento. El importe era de 70.000 euros. 70.000. En un mes, por un servicio del que nunca había oído hablar, de una empresa de la que nunca había oído hablar. Yo, la presidenta honoraria, la fundadora, no sabía nada de un proveedor que facturaba casi 1 millón de euros al año. Mi sangre hervía, pero mis manos eran metódicas. Abrí el correo anterior, 50.000 euros. El anterior, 80.000. Los importes variaban, pero eran constantes. Era una sangría, estaban desviando fondos. Soluciones Globales S.A. era sin duda una empresa fantasma, su empresa fantasma. Descargué cada factura, cada PDF, cada confirmación de transferencia que Sofía había aprobado con su firma digital. Los guardé en una carpeta oculta en la tableta. La carpeta se llamaba Recetas de Cocina. Ya tenía el fraude. Ya tenía la aventura. Pero necesitaba entender el contexto. ¿Qué estaban construyendo? Abrí su calendario. Estaba lleno, un arcoíris de citas codificadas por colores. Reunión de junta. Almuerzo cliente. Telefónica. Evaluaciones de personal. Parecía el calendario de una ejecutiva trabajadora, pero busqué las inconsistencias. Busqué las noches en que le había dicho a Mateo que se quedaría trabajando hasta tarde en un cierre trimestral, y las encontré. Esas noches. Su calendario público decía, cierre de cuentas, oficina. Pero había una segunda entrada, una privada, marcada como ocupado, sin detalles. Sin embargo, en el calendario personal de Sofía, sincronizado con su teléfono, la verdad estaba allí. Esas mismas noches estaban marcadas. Noche en la torre. La torre. ¿Qué significaba eso? Me desplacé en el calendario. Tarde de J.S. Noche en la torre. Cita. Dr. B. Esta última me heló la sangre. Dr. B. Recordé la voz de mi hijo. Hemos encontrado a alguien maravilloso, el Dr. Balbuena. Es el mejor geriatra de España, Dr. V. Mi estómago se contrajo. Esto era más profundo y más oscuro de lo que había imaginado. Me concentré en la torre.
la Torre Sevilla, el rascacielos más alto de Andalucía, un edificio de lujo, oficinas y un hotel de 5 estrellas. Volví a los correos electrónicos, a la carpeta de recetas de cocina donde había guardado las facturas. Revisé los metadatos de los archivos bancarios. Y allí estaba, entre las transferencias a Panamá, había un pago único, realizado hacía 18 meses. Un pago de 800.000 euros. No era a Panamá, era a Promotora Inmobiliaria Giralda. La referencia era Unidad 4201, TS. Torre Sevilla. Apartamento 4201. La compañía, mi compañía, los 2 millones de euros de Fernando, habían comprado un ático de lujo del que yo no sabía nada. Un nido de amor para mi nuera y su amante, pagado con mi dinero. La rabia era tan intensa que me mareaba, pero la canalicé. ¿Dónde guardarían una llave? Mi mente voló a mi propia casa, a la habitación al final del pasillo, la habitación de Mateo. No había dormido en ella en 20 años, pero se negaba a vaciarla. «Es mi base, mamá», decía. «Es almacenamiento». La realidad era que era un vago. Un niño en un traje caro que esperaba que su madre guardara sus tesoros de la infancia. Me levanté de la silla de la cocina. Fui por el pasillo. La puerta de su habitación chirrió ligeramente al abrirse. Olía a polvo, a libros viejos y al leve aroma a cedro del armario. Todo estaba como lo había dejado. Sus trofeos de fútbol, sus libros de texto de la universidad. Y en la esquina, el escritorio. Un escritorio de roble macizo que Fernando le había construido con sus propias manos cuando entró en la universidad. Un escritorio que Mateo nunca se había molestado en llevarse. Abrí el cajón superior. Papeles viejos, bolígrafos secos. Abrí el segundo. Sus diplomas. Abrí el tercero. El más profundo. Estaba lleno de cables viejos, cargadores de teléfonos de hacía una década, un ratón de ordenador roto. Metí la mano hasta el fondo, mis dedos rozando la madera desnuda. Y entonces, lo sentí. Algo pequeño, de cuero y plástico. Lo saqué. No era una llave de metal, era una tarjeta de acceso negra y elegante, sin ninguna marca. Estaba unida a un pequeño llavero de cuero oscuro, grabado con una simple S. No S de Sofía, S de Sevilla, de Torre Sevilla. Lo supe. Con una certeza absoluta, lo supe. La arrogancia. Dejar la llave de su nido de amor secreto en la casa de la mujer a la que estaban traicionando. La vieja senil nunca miraría en el escritorio de su hijo. No dudé. Cogí la tarjeta, cogí mi bolso, salí de mi casa y llamé a un taxi. El viaje a la Torre Sevilla fue el más largo de mi vida. Me senté en el asiento trasero, la tarjeta negra pesada en mi palma sudorosa. Tenía que parecer una residente, tenía que parecer que pertenecía. El taxista me dejó en la entrada residencial privada, lejos de la entrada turística. Caminé con la espalda recta, como si hubiera vivido allí durante años. El portero me miró, asentí con la cabeza. Una sonrisa educada y distante, la misma sonrisa que había visto a Sofía usar 1000 veces. Funcionó. Él desvió la mirada. Fui al ascensor privado. Había un panel de seguridad. Sostuve la tarjeta negra contra él. Hubo un clic suave y una luz verde. Mi corazón dio un vuelco. Entré en la cabina de madera pulida y espejos. Solo había un botón con el número 42. Lo presioné. El ascensor subió, un ascenso silencioso y suave hacia el cielo. Las puertas no se abrieron a un pasillo. Se abrieron directamente al apartamento. Mi aliento quedó atrapado en mi garganta. El vestíbulo de mi edificio de oficinas era frío. Esto era un palacio. El suelo era de mármol blanco inmaculado, brillante como un espejo. Las paredes eran de cristal, del suelo al techo, ofreciendo una vista de 180 grados de Sevilla. Mi ciudad, extendida a mis pies como un mapa. El mobiliario era blanco, de cuero y cromo. Impersonal, frío, caro y brutalmente moderno. No había ni una sola foto de mis nietos. No había ni un solo objeto personal que no gritara Sofía. Caminé por el espacio abierto. Era enorme.
Una cocina de diseño que parecía no haber sido usada nunca para cocinar, solo para enfriar champán. Un sofá blanco tan grande como mi primera tienda. Y al fondo, un dormitorio. Entré. La cama era baja y ancha, y en la mesita de noche, un marco de fotos digital. Pero no eran fotos de Diego y Lucía. Era una presentación de diapositivas, Sofía y Javier, en una playa. El agua era de un azul imposible. Ella estaba en bikini, él en bañador. Sostenían copas de cóctel. Se estaban besando. La siguiente foto. Estaban en un barco, riendo, el brazo de él posesivamente alrededor de su cintura. La siguiente. Estaban cenando en la playa, velas por todas partes, y en la esquina de esa foto, una pequeña etiqueta de geolocalización. Maldivas, recordé. Hacía 6 meses. Sofía le había dicho a Mateo que tenía que ir a una conferencia de liderazgo tecnológico de emergencia en Singapur. 10 días. Mateo se había quejado. En tan poco tiempo, mamá. Pero es una oportunidad increíble para ella. Estaba tan orgulloso. Está en otro nivel. Ella no estaba en Singapur. Estaba en las Maldivas con su amante, pagado por mi compañía. Saqué mi viejo teléfono, el que apenas sabía usar según ellos, y tomé fotos. Fotos de cada imagen, en ese marco digital. Volví a la sala de estar, mis piernas temblando ahora por la adrenalina. Había un estudio, una oficina de cristal que colgaba sobre la ciudad. Sobre el escritorio de cristal, solo había un ordenador portátil y una sola carpeta. Una carpeta delgada, de cuero negro, elegante. Tenía letras doradas grabadas en la cubierta. Plan de transición. I.G. Mis iniciales. Elena Garza. Dejé mi bolso. Mis manos estaban heladas. Abrí la carpeta. No eran planes de negocio. No eran estados financieros. La primera página era un informe. El membrete decía Dr. Esteban Balbuena, especialista geriátrico. El nombre del paciente, Elena Garza. Leí el diagnóstico. Inicio rápido de la enfermedad de Alzheimer. Demencia senil avanzada. Las palabras nadaban ante mis ojos. Pérdida de memoria a corto plazo. Confusión. Incapacidad para gestionar los asuntos financieros. Riesgo de fuga. La siguiente página. Una solicitud legal, ya redactada por un bufete de abogados que no era el de don Alberto. Una solicitud al tribunal para nombrar a Mateo Garza, su hijo, como su tutor legal, citando el informe médico del doctor Balbuena. La siguiente página. El plan. Una vez obtenida la tutela, el primer paso era consolidar activos. Una tasación de mi casa en Triana. Un plan para venderla. Y la última página. La más fría de todas. Un folleto. Sanatorio de la Sierra. Un centro de cuidados a largo plazo. Miré las fotos. Era un edificio de ladrillo sombrío en las colinas fuera de la ciudad. Habitaciones pequeñas. Ventanas con barrotes. Un lugar para que los ancianos fueran a morir. Recordé la cita en el calendario de Sofía. Cita. Dr. B. Y la voz de mi hijo. Es el mejor geriatra de España. Habían fabricado cada olvido. La clase de ballet. Las llaves en la nevera. Todo. Cada momento de confusión había sido una mentira diseñada para apoyar este documento. No estaban robando solo mi dinero. Estaban robando mi mente. Estaban robando mi casa. Estaban robando mi vida y mi libertad. Con una calma que me asustó, saqué mi teléfono de nuevo. Puse la carpeta bajo la luz brillante del sol de la tarde. Y fotografié cada página. El informe falso. La solicitud de tutela. Los planes de venta. El folleto del asilo. Cada palabra. Cuando terminé, cerré la carpeta. La limpié con un pañuelo de mi bolso para borrar cualquier huella. La puse de nuevo en el escritorio, exactamente como la había encontrado. Puse la tarjeta de acceso de nuevo en mi bolsillo. Caminé hacia el ascensor. No miré atrás. Presioné el botón del vestíbulo. Mientras las puertas de madera pulida se cerraban, borrando el palacio blanco de mi vista, no sentí tristeza. No sentí dolor. Sentí el poder. El poder de la verdad. La rabia se había transformado. Ya no era un bloque de hielo. Era una hoja de acero, afilada y lista. Tenía el fraude. Tenía la aventura. Y ahora tenía la conspiración para encarcelarme.
Tenía todo lo que necesitaba. La vieja senil acababa de convertirse en su peor pesadilla. Salí del ascensor en el vestíbulo de la Torre Sevilla con la misma calma con la que había entrado. El portero me dirigió un vago asentimiento y yo se lo devolví, mi rostro una máscara de placidez de anciana. Nadie me miró 2 veces. Caminé por la acera reluciente, el sol de la tarde golpeando el cemento, y llamé a otro taxi. Di la dirección de mi casa en Triana con voz suave. El taxista asintió, encendió la radio, y nos sumergimos en el tráfico de la tarde. El mundo exterior seguía su curso. Los coches tocaban la bocina, la gente caminaba con prisa, hablando por sus teléfonos. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. Me recosté en el asiento trasero, el cuero sintético pegajoso contra mi blusa. Las náuseas me subieron por la garganta. No eran náuseas por el movimiento del coche, eran náuseas por la profundidad de la depravación que acababa de presenciar. Inicio rápido de la enfermedad de Alzheimer, demencia senil avanzada, incapacidad para gestionar los asuntos financieros. Sanatorio de la Sierra. Las palabras de ese informe falso, de esa carpeta de cuero negro, estaban grabadas a fuego en mi cerebro. Habían fabricado mi demencia. Cada vez que Sofía movía mis llaves, cada vez que me daba la hora equivocada para la clase de ballet de Lucía, cada vez que Mateo me llamaba con esa falsa preocupación en su voz. «Mamá, te estás confundiendo». No eran incidentes aislados, eran ladrillos. Ladrillos con los que estaban construyendo los muros de mi futura prisión. Y mi hijo, mi Mateo, el niño al que le había curado las rodillas raspadas, el hombre al que le había dado mi fortuna, era cómplice. El correo de Javier lo confirmaba. Mateo es un idiota útil, pero se está poniendo sentimental con lo de la casa de mamá. Así que mi hijo, mi único hijo, estaba dispuesto a permitir que me encerraran, que me declararan loca, que robaran mi compañía y mi identidad. Pero se sentía un poco sentimental por vender la casa de su infancia. La punzada de dolor que sentí fue tan aguda, tan brutal, que me quedé sin aliento. Pero entonces la rabia la consumió. La rabia fría, la hoja de acero que había estado forjando en mi interior, apagó ese dolor al instante. No iba a llorar por un hombre tan débil, tan patético, tan cruel. El idiota útil había firmado su propia sentencia junto con la mía. La tristeza era un lujo, era una debilidad, y yo ya no podía permitirme ser débil. Mi esposo Fernando me lo había dicho. Elena, tu corazón es tu mayor fortaleza, pero también es tu mayor ceguera. No dejes que el amor por tu hijo te ciegue a la verdad de quién es él. Y yo lo había hecho. Durante 10 años, me había negado a ver la serpiente que había acogido, la arpía que mi hijo había metido en nuestra familia, y la debilidad cobarde en el corazón de mi propio hijo. El taxi se detuvo frente a mi casa. Pagué al conductor, mi mano perfectamente firme. Entré en mi casa. El olor a cera de abeja y a verdad. Fui directamente a la cocina y me serví un vaso de agua fría. Me lo bebí de un trago, el frío anclándome. Tenía las pruebas. Tenía las fotos del ático, las fotos de las vacaciones en las Maldivas, las copias de las facturas fraudulentas de Panamá. Y lo más importante, tenía las fotos del plan de transición. Tenía el informe falso del doctor Balbuena. Tenía la solicitud de tutela. Tenía el folleto del asilo. Tenía pruebas de fraude. Tenía pruebas de adulterio. Tenía pruebas de conspiración para cometer privación ilegal de libertad. Era mucho. Probablemente era suficiente. Pero en mi corazón, en esa parte de mí que había sido contable durante 35 años, sentía que faltaba algo. Faltaba el golpe de gracia. Faltaba el arma que no solo los castigara, sino que los aniquilara. Faltaba el as. Me senté a la mesa de la cocina. ¿Qué había pasado con la fundación? Recordaba la oficina de cristal, la firma. Mateo y Sofía estaban tan emocionados. Yo era la presidenta honoraria. Un título sin valor, o lo era. Recordé a mi abogado, don Alberto, su cara severa. Elena, estás entregando tu armadura, pero realmente la había entregado toda. Fernando acababa de morir. Yo estaba destrozada por el dolor. Don Alberto había sido el abogado de Fernando durante 40 años. Él odiaba a Sofía desde el primer día.
¿Seguro que don Alberto me habría dejado firmar mi propia sentencia de muerte tan fácilmente?, me pregunté. Me levanté de la silla. Había algo más. Lo sabía. Cuando vendimos vinos y jamones Garza, todos los papeles importantes, las escrituras, los contratos, los habíamos guardado, no en casa, sino en la caja de seguridad del banco. La misma caja que Fernando y yo habíamos abierto en nuestro primer año de matrimonio. La misma caja de la que saqué el testamento de Fernando. No había vuelto a abrirla desde entonces, pero mi nombre, Elena Garza, todavía estaba en ella. No me cambié de ropa, cogí mi bolso, mi documento de identidad y las llaves de la caja de seguridad del pequeño cajón donde guardaba las cosas importantes. Salí de mi casa por segunda vez ese día. Ya no era una víctima que huía de una revelación. Era una depredadora que iba a buscar su arma. El banco estaba a solo 10 calles. Caminé. El aire de Sevilla era cálido, pero yo sentía frío. Cada paso era decidido. La anciana confundida que había fingido ser en el vestíbulo de la empresa se había ido. La mujer que caminaba ahora era Elena Garza, la empresaria, la contable, la viuda de Fernando Garza, y él no había criado a una tonta. Entré en el banco. El silencio y el aire acondicionado me golpearon. Fui al mostrador de cajas de seguridad. La joven me sonrió. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Vengo a acceder a mi caja de seguridad. La número 3, 1, 2». Mi voz era firme, clara, sin temblores. Ella comprobó mi identidad. Me pidió que firmara el registro. Mi firma era fuerte, angulosa. La misma firma que había firmado los cheques de vinos y jamones Garza. Me acompañó a la bóveda, una puerta de acero circular que parecía sacada de una película. Usó su llave, yo usé la mía. Hubo un clic pesado y satisfactorio. Sacó la larga caja de metal y me la entregó. Me llevó a una pequeña cabina privada y cerró la puerta. Estaba sola con mi pasado. Puse la caja de metal sobre la mesa. El polvo se había acumulado en la tapa. La abrí. El olor a papel viejo y a décadas de historia me golpeó. Allí estaba todo. La escritura de mi casa. Los certificados de nacimiento de Mateo. Mi certificado de matrimonio con Fernando. Y debajo de todo, un fajo de papeles gruesos, atados con una cinta azul, con el sello del bufete de abogados de don Alberto. En la portada, escrito con la elegante caligrafía de la secretaria de don Alberto, ponía: Contrato de fundación y estatutos, Innovaciones Garza S.A., copia original de la fundadora. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Desaté la cinta. Mis manos estaban perfectamente quietas mientras pasaba las páginas. Los estatutos estándar. El nombramiento de Mateo como CEO. El nombramiento de Sofía como COO. Mi nombramiento como presidenta honoraria. Pero luego, llegué al apéndice A, la sección que don Alberto había insistido en añadir. La sección que Mateo y Sofía, en su prisa por conseguir mis 2 millones de euros, probablemente nunca habían leído con atención. Se titulaba Cláusulas de reversión de la fundadora. Leí las palabras, y el acero de mi columna vertebral se convirtió en diamante. Eran 2 cláusulas. La primera se llamaba Cláusula de Cuidado y Bienestar. Estaba redactada con una precisión legal hermosa. Decía que la transferencia de capital y el control operativo de Innovaciones Garza a Mateo Garza y Sofía Ruiz estaba supeditada, de forma perpetua e innegociable, a que ellos proveyeran y garantizaran el cuidado físico, emocional y financiero completo de la fundadora, Elena Garza. El documento citaba explícitamente cualquier acto documentado de negligencia, abuso, abandono intencional, o cualquier intento de menoscabar su bienestar o libertad personal. La segunda se llamaba Cláusula de Moralidad y Reputación del nombre Garza. Esta era la obra maestra de Fernando. Podía sentir su voz en cada palabra. Decía que, dado que la compañía llevaba el nombre Garza y estaba fundada sobre el legado de 40 años de honestidad de vinos y jamones Garza, cualquier acto cometido por la dirección Mateo Garza o Sofía Ruiz que constituyera fraude, malversación de fondos, desvío de activos o cualquier delito o acto de depravación moral pública que trajera deshonra o escándalo al nombre Garza, sería considerado un incumplimiento material del contrato. Y entonces, al final, la consecuencia.
la consecuencia por el incumplimiento de cualquiera de estas dos cláusulas. No era una multa, no era una renegociación, era la aniquilación. En caso de incumplimiento comprobado de la cláusula de cuidado y bienestar o de la cláusula de moralidad y reputación, todos los activos, acciones, participaciones, propiedades intelectuales y control operativo de Innovaciones Garza S.A. revertirán de forma inmediata, automática e irrevocable a la fundadora, Elena Garza, quedando los nombramientos de Mateo Garza y Sofía Ruiz anulados permanentemente. Me recliné en la silla de madera de la cabina. Una sonrisa lenta, fría y absolutamente carente de humor se dibujó en mi rostro. El plan de transición era un plan documentado de abandono intencional e intento de menoscabar su libertad personal. Era un incumplimiento flagrante de la cláusula de cuidado. Las facturas de Panamá, el ático de la Torre Sevilla pagado por la empresa y las vacaciones en las Maldivas eran fraude, malversación de fondos y desvío de activos. Era un incumplimiento flagrante de la cláusula de moralidad. Habían incumplido ambas. No solo una vez, sino docenas de veces. Habían sido tan arrogantes, tan estúpidos, tan completamente seguros de mi ignorancia y mi senilidad, que nunca habían considerado el arma que mi esposo y mi abogado habían escondido a plena vista. Yo no era solo la presidenta honoraria. Yo era la dueña de todo. Simplemente, aún no lo sabían. Con una calma absoluta, saqué mi teléfono. No fotografié el documento. Esto era demasiado importante. Esto era el original. Guardé la carpeta de cuero negro de plan de transición en el fondo de la caja de seguridad. Guardé las fotos de las facturas fraudulentas. Pero el contrato de fundación, ese se venía conmigo. Lo metí en mi bolso, junto a mi cartera y mis llaves. Cerré la caja de seguridad, llamé a la empleada, la devolví a la bóveda y salí del banco. No fui a casa. Fui a una pequeña papelería y pagué en efectivo para hacer una copia notariada de alta calidad de todo el contrato. Guardé la copia en mi bolso y el original lo llevé a la oficina de correos y lo envié por correo certificado a la única persona en el mundo en la que confiaba, a don Alberto. Luego, fui a un café tranquilo, pedí un té de manzanilla y me senté en una mesa al fondo. Saqué mi teléfono. Marqué el número de la oficina de don Alberto. Un número que sabía de memoria. Su secretaria contestó: Despacho de abogados de Alberto Morales. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor, póngame con don Alberto. Es Elena Garza. Hubo una pausa. Un momento. Señora Garza. Escuché el clic de la línea. Elena. Su voz era la misma. Vieja. Áspera como el papel de lija. Y sin tonterías. Don Alberto. Dije. Mi voz tan tranquila como el té frente a mí. Es Elena. Usted tenía razón hace 10 años. Tenía razón sobre mi armadura. Hubo un largo silencio en la línea. Pude oírlo respirar. Han venido por el castillo, ¿verdad? Dijo finalmente. No era una pregunta. Peor, Alberto. Han intentado quemarlo conmigo dentro. Le expliqué todo, con calma, metódicamente. El vestíbulo. El robo de mi nombre. La tableta, las facturas de Panamá, el ático, el plan de transición, el doctor Balbuena, el asilo. Él no dijo nada, solo escuchó. El contrato de fundación original está en camino a su oficina por correo certificado, terminé. Las pruebas de todo lo demás están en una carpeta llamada Recetas de Cocina, en una tableta que ahora está en el fondo de mi armario de la ropa blanca. Bien hecho, Elena, dijo. Y en su voz escuché, por primera vez, algo parecido al orgullo. Sabía que el fuego de tu padre estaba ahí. Solo necesitaba oxígeno. ¿Qué quieres hacer? Quiero mi compañía, Alberto. Quiero mi dinero. Quiero mi casa. Quiero mi nombre. Y quiero verlos destruidos. Eso, dijo don Alberto, se puede arreglar. Colgué el teléfono de don Alberto y el silencio de la cocina me envolvió. Pero ya no era el silencio de una tumba. Era el silencio de un tablero de ajedrez justo antes de que se mueva la primera pieza. Tenía mi arma, la obra maestra legal que Fernando y don Alberto habían creado. Tenía las pruebas, cortesía de la arrogancia tecnológica de Sofía. Tenía la conspiración, escrita en blanco y negro en esa carpeta de cuero en el ático. Ahora,
Solo necesitaba que mis enemigos vinieran a mí. Necesitaba que ellos mismos pusieran sus cabezas en la trampa. Me senté a la mesa de madera de roble, la que Fernando había lijado y barnizado con sus propias manos. Cogí mi teléfono. Mis dedos estaban firmes. Marqué el número personal de Mateo. La máscara de la anciana confundida cayó sobre mi rostro. Era un velo frío. Pero por fuera, parecería frágil como el ala de una polilla. Respiré hondo, invocando el recuerdo del cocido derramado, no el dolor, sino la imagen de la humillación. Y cuando Mateo contestó, con su habitual tono de impaciencia apenas disimulada, convoqué las lágrimas. «Mamá, ¿qué pasa? Estoy en medio de una reunión importante. Mateo». «Hijo». Mi voz se quebró. Fue una actuación magistral. Un sollozo seco y áspero. El llanto de alguien asustado y agotado. Dejé caer lágrimas calientes, lágrimas falsas que fabriqué con pura voluntad, y rodaron por mis mejillas. «Hijo, estoy tan asustada». Pude sentir su impaciencia convertirse en pánico leve. El idiota útil odiaba las complicaciones emocionales. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Te ha pasado algo? ¿Dónde estás?» «No sé qué me pasa, Mateo». Lloré en el teléfono. Fui al mercado, al de la calle Feria, como siempre. Y de repente, olvidé cómo volver a casa. Estuve perdida, Mateo. Estuve caminando en círculos durante 1 hora. Un amable joven tuvo que llevarme a un taxi. Fue una mentira completa. Había caminado al banco, a la oficina de correos y al café con la precisión de un halcón. Pero era la mentira que él necesitaba oír. «Mamá, cálmate. Por el amor de Dios. Respira. ¿Dónde estás ahora?» «En casa». «Creo». «Sí, estoy en casa. La puerta está cerrada. Pero estoy tan asustada, Mateo. Ese doctor Balbuena del que hablaste. Él tenía razón. Mi cabeza no funciona. Lo olvido todo. No recuerdo qué almorcé ayer. No recuerdo». Escuché con atención. Hubo un silencio. Luego, el sonido inconfundible de su mano tapando el auricular del teléfono. Pero no lo tapó lo suficientemente bien. Escuché su voz, un siseo urgente. Y luego, la voz de ella. La voz de Sofía, clara como el veneno. «Es el momento», dijo ella. «Está rota. Lo de la clase de ballet, lo de las llaves, y ahora esto. Está lista. Dile lo de la cena. Dile el viernes. Tenemos que hacerlo ya, antes de que se haga daño de verdad». Y llame la atención. Sentí una sonrisa fría tirar de la comisura de mis labios, pero mi voz seguía siendo un sollozo roto. «Mateo, Mateo, ¿sigues ahí?» «Sí, mamá. Sí, estoy aquí». Su voz volvió, cargada de una falsa tranquilidad, esa que se usa con los niños y los moribundos. «Mamá, escúchame. No estás sola en esto. Sofía y yo hemos estado muy preocupados por ti. No vamos a dejar que nada malo te pase». Mentiroso. Patético, débil y mentiroso. Mentiroso. Mentiroso patético. «Mamá, queremos hacer una cena familiar especial, este viernes por la noche, en tu casa, solo nosotros 3, para hablar de tu futuro, de cómo podemos ayudarte mejor». Ahí estaba, la invitación a mi propia ejecución. Hablar de mi futuro. Traerían los papeles. Traerían al notario. Tal vez incluso traerían al doctor Balbuena para que me diera el golpe de gracia psicológico. «Oh, Mateo, una cena. Aquí». Lloré con más fuerza, pero esta vez eran lágrimas de un alivio fingido. «Eres tan bueno conmigo, hijo. Tan bueno. Después de cómo he estado. Sí. El viernes está perfecto. Haré mi mejor estofado. El que te gusta». «No, mamá, no». Su voz era firme. «No cocines. No te esfuerces. Estás demasiado cansada. Nosotros nos encargamos de todo. Pediremos comida de ese restaurante que te gusta, la azotea. Tú solo descansa. Queremos que estés tranquila». Claro que no querían que cocinara. No querían que me esforzara. Querían que estuviera dócil. O peor, pensaban que podría quemar la casa o envenenarlos por accidente. La ironía me hizo casi reír. «Gracias, hijo. Gracias. Eres mi ángel. Te quiero tanto. Y yo a ti, mamá. Descansa».
De verdad. No te preocupes por nada. Nos vemos el viernes a las 8. Colgó. El clic de la llamada al finalizar fue como el disparo de salida de una carrera. En el instante en que la línea quedó muerta, mis lágrimas cesaron. Me sequé las mejillas con el dorso de la mano. Mi rostro estaba frío como la piedra. La anciana senil desapareció. Elena Garza, la contable, la estratega, la viuda de Fernando, estaba de vuelta en la habitación. Tenía menos de 48 horas. Cogí la vieja libreta de contactos de Fernando, la que olía a cuero y a tabaco de pipa, la que no había abierto en 10 años. Era hora de despertar a los aliados de mi marido. Mi primer teléfono fue para don Alberto. Alberto, soy Elena. La cena es el viernes a las 8 en mi casa. Vienen a matarme legalmente. Escuché su gruñido al otro lado. Lo sabía. Bien, quiero que los documentos de reversión estén en tu maletín, listos para firmar. El original que te envié y 10 copias. Quiero que traigas a tu notario de confianza, no al mío. Y quiero que llegues a las 9 en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Entendido. Estaré allí con el notario. Disfruta tu cena, Elena. Colgué. El segundo teléfono fue a un número que saqué de los contactos de don Alberto. La Unidad de Delitos Económicos de Sevilla. Busco al inspector Vargas, por favor. Habla Vargas. Inspector Vargas. Mi nombre es Elena Garza. Soy la fundadora y, como pronto se demostrará legalmente, la única propietaria de Innovaciones Garza S.A., con sede en la Torre Sevilla. Hubo una pausa. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Garza? Le estoy enviando ahora mismo un enlace seguro a un archivo digital llamado Recetas de Cocina. Contiene pruebas documentales irrefutables de un fraude fiscal y una malversación de fondos de millones de euros perpetrados por el actual CEO, Mateo Garza, y la COO, Sofía Ruiz. Incluye transferencias a una empresa fantasma en Panamá, la compra fraudulenta de bienes inmuebles de lujo con fondos de la compañía y gastos de viaje ilícitos. Hubo un silencio total. Luego: señora, eso es una acusación muy seria. No he terminado, inspector. Ese archivo también contiene pruebas de una conspiración criminal para cometer fraude médico, falsificación de informes y un intento de privación ilegal de libertad. El silencio al otro lado de la línea fue aún más pesado. ¿Contra quién? Contra mí. El viernes a las 9 de la noche, los perpetradores principales, Mateo Garza y Sofía Ruiz, junto con sus cómplices, un doctor, Esteban Balbuena, y un notario, estarán en mi casa en la calle Pureza, en Triana. Estarán intentando forzarme a firmar mi propia incapacidad legal. Dios mío, necesito su presencia. Necesito que usted y 2 de sus agentes estén en mi calle a las 9 en punto, aparcados en una zona discreta. Cuando yo encienda la luz del porche delantero, será su señal para entrar. No antes. Quiero testigos de sus intenciones. Estaremos allí, señora Garza. Puede contar con ello. Colgué. Tercera llamada. Fui a la sección de prensa de la agenda de Fernando. Había un nombre con una estrella al lado. Isabel Romero, El Diario de Sevilla, La Pluma de Hierro, la periodista de investigación que había destapado el escándalo de corrupción de Solaria el año anterior. Señorita Romero. ¿Quién habla? Mi nombre es Elena Garza. Usted no me conoce, pero fundé Innovaciones Garza, la de la Torre Sevilla. ¿Qué quiere? El viernes por la noche, en mi casa en Triana, voy a entregarle una historia 10 veces más grande que la de Solaria. Fraude corporativo internacional, una aventura adúltera en la alta dirección, médicos corruptos en la sanidad privada y una traición familiar que parece sacada de una tragedia griega. Eso es mucha palabrería, señora. Estarán allí el CEO y la COO. Estará allí la Unidad de Delitos Económicos. Y estará allí el Consejo de Administración. Es la caída de un imperio. Esté en mi calle a las 9:15. Verá los coches de policía. Esa será su señal. Traiga su cámara y su grabadora. Le daré la exclusiva que definirá su carrera. O no venga, y lea sobre ello al día siguiente en la competencia. Pausó. Calle Pureza. 9:15. Estaré allí. Colgué. Quedaba una ronda más. Los 3 miembros independientes del Consejo de Administración, los que no eran Mateo, Sofía o Javier.
hombres de negocios de la vieja escuela de Sevilla que valoraban su reputación por encima de todo. Marqué al primero. Señor Benjumea. Señor Benjumea. Habla Elena Garza, la fundadora de Innovaciones Garza. Lamento molestarlo en casa. Señora Garza. ¡Qué sorpresa! Pensé que usted pensó que yo era solo un nombre decorativo. Lo sé, le llamo porque he descubierto una gravísima irregularidad de gobierno corporativo que amenaza con destruir la reputación de la compañía y exponer al Consejo a una responsabilidad legal masiva. Su tono cambió. ¿De qué está hablando? De fraude, perpetrado directamente por el CEO y la COO. He convocado una cena de emergencia en mi casa este viernes a las 8:30. Don Alberto Morales, mi abogado, estará presente. Su presencia como miembro independiente del Consejo no es opcional. Es fundamental. Si usted valora su deber fiduciario y su buen nombre, estará allí. Hice las otras 2 llamadas. Mismo guión, mismo resultado, pánico, indignación, y la promesa de estar allí. Colgué el último teléfono. Estaba hecho. Todas las piezas estaban en movimiento. El tablero estaba listo. ¿Y qué hace una anfitriona cuando va a tener invitados a cenar? Prepara la comida. Sonreí. Rechacé su oferta de traer la comida. Llamé a Mateo de nuevo. Rápida, antes de que pudiera pensar. Hijo, una cosa más. ¿Qué pasa ahora, mamá? Me sentiría inútil si no cocino. Es lo único que sé hacer bien últimamente. Por favor, déjame hacer la cena. Es importante para mí. Insisto. Será mi regalo para vosotros por cuidar de mí. Hubo una larga pausa. Escuché el siseo de Sofía al fondo. Déjala. ¿Qué más da? Que se canse. Estará más dócil y confundida cuando lleguemos. Escuché a Mateo volver al teléfono. Está bien, mamá. Si eso te hace feliz. Haz tu estofado. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Oh, sí, hijo mío. Me hará muy, muy feliz. Fui a mi despensa. Saqué la olla de hierro fundido más grande, la que había sido de mi madre. Saqué el azafrán de hebra, el chorizo ibérico de bellota que guardaba para ocasiones especiales, los mejores garbanzos de la Armuña. Iba a preparar el festín de sus vidas. Iba a cocinar la mejor comida que jamás hubieran probado. Sería su última cena. Una cena cocinada con amor, en la casa que intentaban robarme. Y mientras cortaba las verduras con una mano firme y rítmica, con el cuchillo afilado que Fernando solía usar para el jamón, no sentí nada, ni tristeza, ni miedo, ni remordimiento, solo el frío y delicioso sabor de la anticipación. La trampa estaba lista, y las ratas corrían directamente hacia ella. El viernes por la noche, mi casa en Triana olía a gloria. El estofado de rabo de toro, que había estado cociendo a fuego lento durante 6 horas con vino tinto, romero y laurel, llenaba cada rincón con un aroma profundo y reconfortante. Era una mentira deliciosa. Puse la mesa del comedor, no la de la cocina, sino la de caoba oscura de mi matrimonio, la que guardaba para las grandes ocasiones. Saqué la vajilla de porcelana de la Cartuja, los cubiertos de plata que me regaló mi madre y las copas de cristal fino. Puse un pequeño jarrón con jazmín fresco del patio. La escena era de perfecta armonía familiar, de calidez y tradición. Yo era la araña en el centro de la tela más hermosa que jamás había tejido. Me miré en el espejo del pasillo. Llevaba mi vestido de punto gris, uno sencillo, casi lúgubre. Me había peinado el pelo canoso en un moño suelto, dejando que algunos mechones cayeran alrededor de mi cara para parecer más frágil, más confundida. Estaba lista. A las 8 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo. Invoqué la imagen de la anciana perdida que había fingido ser por teléfono, y fui a la puerta arrastrando ligeramente los pies. Abrí. Y allí estaban, mis verdugos. Sofía estaba radiante, con un vestido negro ajustado que gritaba dinero y poder, su pelo recogido en una coleta tirante que estiraba sus facciones. Llevaba un costoso maletín de cuero en una mano. A su lado mi hijo, Mateo, el idiota útil. Llevaba un traje, pero parecía un niño jugando a disfrazarse. Su mirada era inquieta, culpable, y no podía encontrarse con la mía. Y no venían solos. Detrás de ellos había 2 hombres.
Reconocí al instante la descripción mental que me había hecho de él. El doctor Esteban Balbuena, alto, delgado, con gafas sin montura y una sonrisa fría y clínica que no llegaba a sus ojos muertos. El cuarto hombre era bajo, corpulento, y llevaba un traje gris mal ajustado y un maletín idéntico al de Sofía. El notario, la maquinaria de mi encarcelamiento legal. Oh, pasad, pasad. Mi voz era un susurro tembloroso y alegre. ¡Qué puntuales sois! Mateo, hijo, qué guapo estás. Hola, mamá, murmuró, evitando mi mirada y entrando rápidamente, atraído por el olor de la comida. Hueles genial. Sofía entró como si fuera la dueña de la casa, su mirada evaluando la plata y la porcelana con un destello de codicia. Madre, qué bien huele todo. Pero te dijimos que no te esforzaras. Ya veo que has puesto la mesa buena. Para mi familia, sonreí, extendiendo una mano temblorosa. Doctor Balbuena. ¡Qué sorpresa! No sabía que venía usted también. Mi Mateo es tan bueno, siempre pensando en cómo cuidarme. El doctor me tomó la mano. Su piel era seca y fría. Elena, qué bueno verla en su entorno. Me alegra que haya aceptado esta reunión. Es un paso muy positivo. El notario, un hombre llamado señor Méndez, solo asintió, su mirada profesional recorriendo la habitación. Por favor, sentaos en el comedor. La cena está casi lista. Solo necesita reposar unos minutos. Fui cojeando hacia la cocina. No, madre. Espera. La voz de Sofía fue aguda, deteniéndome. Ella no tenía tiempo para juegos. La cena huele deliciosa, pero antes de comer, ya que estamos todos aquí, ¿por qué no? Nos ocupamos de los asuntos pendientes. Se sentaron a la mesa. Mateo, en la cabecera que había sido de su padre, parecía tragarse la culpa con cada respiración. Sofía se sentó a su derecha. Calculadora. El médico y el notario se sentaron frente a mí. Me senté en mi silla habitual, pareciendo pequeña e intimidada. Como te dijimos por teléfono, mamá, dijo Mateo, claramente recitando un guión. Estamos aquí para ayudarte. Sofía puso su maletín sobre la mesa y lo abrió con un clic satisfactorio. Exacto. Madre. El doctor Balbuena ha sido tan amable de preparar una evaluación basada en sus observaciones y en lo que Mateo y yo le hemos contado de tus episodios recientes. Y el señor Méndez, el notario, ha traído unos papeles. Solo una formalidad. El doctor Balbuena tomó la palabra. Su voz era un bálsamo venenoso. Elena, lo que estás experimentando es normal, pero es progresivo. La pérdida de memoria, la confusión, el perderse, puede ser peligroso. Lo que te proponemos es que dejes que Mateo, tu hijo que te quiere, tome el control de las decisiones difíciles, las finanzas, la hipoteca, el mantenimiento de esta gran casa, para que tú puedas, simplemente, descansar. Sofía deslizó los documentos sobre la madera pulida. Papel grueso, color crema. Vi el escudo del notario. Vi las palabras poder notarial total y declaración de incapacidad voluntaria. Y vi la línea de puntos al final, esperando mi firma. Solo firma aquí, madre. Su voz era un susurro seductor. Es por tu propio bien. Para que podamos cuidarte. Para que no vuelvas a perderte. Luego podremos comer este maravilloso estofado en paz. Cogí el bolígrafo que me ofrecía. Mis manos temblaban visiblemente. La anciana senil estaba interpretando su papel final. Miré a mi hijo. Mateo. Hijo. Susurré. Es esto lo correcto. Mateo se retorció en su silla. Sudor brillaba en su frente. Sí, mamá, es lo mejor. Por favor, solo fírmalo. Mi mano, sosteniendo el bolígrafo, se cernió sobre el papel. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared de mi abuela. 4 depredadores mirando a su presa. Ding-dong. El sonido del timbre cortó la tensión como un cuchillo. La cabeza de Sofía se levantó de golpe, sus ojos disparando dagas de irritación hacia mí. «¿Esperas a alguien, Elena?» Levanté la mirada, confundida, asustada. «Oh, no, creo que no. ¿Quién podrá ser a esta hora? Mi memoria. Ay, Dios mío, no lo sé». Me levanté lentamente.
arrastrando los pies. «No te levantes, madre. Quédate ahí», dijo Sofía. Pero yo ya estaba en el pasillo. Ding dong. Llegué a la puerta principal. La abrí. En el umbral no había un vecino. Estaban señor Benjumea, señor Ibarra y señora Montero, los 3 miembros independientes del Consejo de Administración de Innovaciones Garza. Iban vestidos de punta en blanco, sus rostros serios y preocupados. «Elena», dijo Benjumea, el mayor, su voz un trueno contenido. «Nos convocaste a una cena de emergencia. Tu mensaje decía que era un asunto de gobierno corporativo, de la máxima urgencia que amenazaba la compañía. Estamos aquí». Me llevé la mano temblorosa a la boca, mis ojos abiertos de par en par por el horror. «Oh, Dios mío. Señores. Lo olvidé. Lo olvidé por completo. ¡Ay, qué vergüenza! Con mi cabeza. Pasaos. Pasad, por favor, perdonadme. Estábamos a punto de cenar. Entraron, sus caras una mezcla de confusión e impaciencia. Los guié al comedor. En el momento en que cruzaron el umbral, la escena se congeló. Vieron a Mateo, al CEO. Vieron a Sofía, la COO. Vieron a un médico. Vieron a un notario. Y vieron los papeles de incapacidad en el centro de la mesa, bajo la luz del candelabro. La cara de Sofía pasó del blanco al rojo y de nuevo al blanco en un segundo. Se puso de pie de un salto, su silla chirriando violentamente contra el suelo de madera. ¿Qué significa esto? Madre, ¿qué has hecho? ¿Qué está pasando aquí? La voz de Benjumea era ahora hielo puro. Miró a Mateo. «Mateo, ¿qué son estos documentos?» Sofía intentó recuperar el control, su voz aguda por el pánico. «Señor Benjumea, señora Montero, esto es un malentendido. Es un asunto familiar privado. Mi suegra, ella no se encuentra bien. Está muy confundida. Como pueden ver, la hemos traído a su médico». El doctor Balbuena, viendo su oportunidad, se levantó. «Efectivamente, señores, soy el doctor Balbuena, su geriatra. La señora Garza sufre de un caso severo de demencia senil. Probablemente ni siquiera recuerda haberlos llamado». En ese momento, dejé caer el bolígrafo sobre la mesa de caoba. El clac sonó como un disparo en el silencio. Todos me miraron. Dejé de temblar. Me erguí, mi columna vertebral de acero. La anciana confundida se evaporó, desterrada por la mujer que había construido un negocio desde cero. Mi voz, cuando hablé, no era un susurro, era clara, fría, y resonaba con una autoridad que no habían oído en una década. «No, doctor, ya basta de actuar». El silencio que siguió fue absoluto. Me giré hacia el consejo. «Señores, gracias por venir. Les pido disculpas por la artimaña. Como ven, llegáis justo a tiempo. Estaba a punto de ser declarada legalmente incompetente y despojada de mi casa por el CEO y la COO de nuestra compañía». Sofía gritó. «Es mentira. Está loca. Lo estáis viendo. Está teniendo un episodio. Doctor, dígales la verdad». Ding dong. El timbre sonó de nuevo, puntual, 9 en punto. «Ah», dije, mirando a la puerta del pasillo. «Esos deben ser mis últimos invitados. Mateo, hijo, mi idiota útil. ¿Por qué no abres la puerta? Eres tan bueno». Mateo, pálido como un muerto, con los ojos desorbitados por el terror, se movió como un autómata. Caminó por el pasillo. Se oyó el clic de la cerradura. Don Alberto entró primero, su viejo maletín de cuero en la mano, su rostro como el de un juez de piedra. Detrás de él, su propio notario. Y detrás de ellos, el inspector Vargas y 2 agentes de paisano. Mateo dio un grito ahogado y retrocedió, tropezando con la alfombra. «Mamá, buenas noches a todos». La voz de don Alberto llenó la casa. «Inspector, veo que su sentido de la oportunidad es impecable. Creo que llega justo a tiempo para presenciar un intento de crimen en curso». Sofía soltó un sonido, un gruñido animal de rabia y pánico. «Policía. Has llamado a la policía. Vieja estúpida. Estás demente». «Inspector Vargas», dijo él, mostrando su placa a la sala. «Unidad de Delitos Económicos. Doctor Esteban Balbuena». El doctor se puso blanco. «Yo. Sí.
Queda usted detenido por conspiración para cometer fraude y falsificación de informes médicos con el fin de privar a una ciudadana de su libertad y sus bienes. No. Yo. Fue ella. Sofía. Ella me pagó. Ella me dijo qué escribir. Los agentes se movieron con rapidez. Lo agarraron y le pusieron las esposas a la espalda. El médico corrupto ni siquiera opuso resistencia. Simplemente se desmoronó. Sofía gritando al médico. «¡Cállate, imbécil!». Me giré hacia los miembros del consejo, que parecían haber envejecido 10 años en 10 segundos. «Señores, el doctor Balbuena es el hombre que firmó este informe», dijo Benjumea, señalando los papeles sobre la mesa. «El informe que me diagnostica Alzheimer de inicio rápido para que su CEO y CO pudieran robarme mi casa. Un informe que, según mis pruebas, fue pagado por Innovaciones Garza con la referencia gasto de consultoría externa». La cara de Benjumea se puso de un color púrpura oscuro. «Dios mío. ¡Mentira!». Sofía me señaló con un dedo tembloroso. «Es una vieja manipuladora y mentirosa. No tiene nada. Está obsesionada conmigo. Mateo. Di algo. Inútil. Diles que está loca». Mateo solo estaba allí, en el umbral del comedor, llorando en silencio. Don Alberto dio un paso adelante y dejó caer un pesado archivo sobre la mesa de comedor, haciendo que las copas de cristal fino tintinearan. «Señores del consejo, la señora Garza tiene razón. Está loca, tan loca que ha guardado las facturas. Aquí tenemos las transferencias a Soluciones Globales S.A. en Panamá, por un total de 1.2 millones de euros en 2 años. Una empresa fantasma, propiedad de la señorita Sofía Ruiz y del señor Javier Morales, su amante». Dejó caer un segundo archivo. «Aquí, la escritura de compra del ático 4201 en la Torre Sevilla, 800.000 euros. Pagado por Innovaciones Garza como expansión de oficina, pero convenientemente registrado a nombre personal de Javier Morales. El nido de amor de su CO». Dejó caer un fajo de fotografías impresas. «Y aquí, las fotos de sus románticas vacaciones en las Maldivas, pagadas por la compañía bajo el concepto de viaje de negocios a Singapur». Señor Benjumea miró a Mateo con un desprecio que era absoluto. Usted lo sabía. Yo no. Ella me dijo. Balbuceó Mateo. «Ay, Leilian Nazcalia. Ilian Nazcalia». Yo. Y entonces, un destello iluminó la habitación. Clic, clic, flash. Todos nos giramos. En la puerta principal, que los agentes habían dejado abierta, estaba Isabel Romero, la pluma de hierro, con su fotógrafo. «Vaya, vaya», dijo ella, sus ojos brillantes de emoción. «El CEO, la COO, el consejo de administración, la policía y un estofado. Esto sí que es una reunión de gobierno corporativo, señora Garza». Sofía soltó un último alarido de pura rabia impotente. Yo le sonreí, una sonrisa tranquila y serena. «Señorita Romero, qué oportuna. Creo que a la señora Ruiz se le cayó esto». Cogí la carpeta de cuero negro que había recuperado del ático, la que tenía mis iniciales E.G., y la deslicé por la mesa de caoba hasta que se detuvo justo delante de la periodista. El plan de mi nuera para encerrarme en un asilo. Creo que eso le dará un buen titular. Isabel Romero abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron como platos. El fotógrafo levantó su cámara y el flash saltó de nuevo, capturando la escena para la posteridad. La cara de Sofía, contraída por el odio, la cara de Mateo, bañada en lágrimas y mocos, los rostros horrorizados de los miembros del consejo, y el doctor Balbuena siendo sacado esposado por mi puerta principal. Me giré hacia el estofado, que seguía soltando un vapor delicioso. «La cena está servida, señores», dije, aunque me temo que algunos de ustedes han perdido el apetito. El caos fue instantáneo. Los flashes de la cámara de Isabel Romero estallaban como granadas de luz blanca, capturando cada rostro horrorizado. El doctor Balbuena, con las manos ya esposadas a la espalda, había dejado de balbucear y simplemente miraba al suelo. Derrotado. Los miembros del consejo, Benjumea, Ibarra y Montero, permanecían de pie,
rígidos por la conmoción, sus rostros pálidos como la porcelana de los platos. El aroma del estofado de rabo de toro, tan rico y reconfortante momentos antes, ahora colgaba en el aire como una burla grotesca. Sofía fue la primera en moverse. No hacia mí, no hacia la policía. Con un grito que fue puro instinto animal, se abalanzó sobre la mesa. No por los papeles de la incapacidad, sino por la carpeta de cuero negro que Isabel Romero sostenía en su mano. «Dame eso. Es mío. No sabes con quién te metes, zorra». Pero antes de que sus uñas perfectamente cuidadas pudieran tocar a la periodista, el segundo agente de policía se interpuso. Agarró a Sofía por los brazos con una fuerza que la levantó del suelo. «Señora, cálmese». El contacto físico la rompió. La ilusión de control, el barniz deseo, se hizo añicos. Se retorció en el agarre del oficial, su rostro de belleza fría contorsionado en una máscara de odio puro. Y todo ese veneno, toda esa rabia acumulada, finalmente se dirigió hacia mí. «¡Tú!», gritó, su voz desgarrándose. «Vieja bruja, zorra manipuladora y retorcida, lo planeaste todo. Te di todo. Te dejamos vivir en tu casa de mierda, te dimos nietos, y así nos lo pagas. Eras una reliquia, un mueble viejo. Debería haberte puesto en ese asilo hace un año». Luego, su cabeza giró bruscamente, sus ojos llameantes buscando a su marido. «Y tú, patético e inútil saco de cobardía, hijo de mamá, te lo dije. Te dije que era un riesgo dejarla aquí. Te dije que la encerráramos hace 6 meses. Es tu culpa. Todo esto es tu culpa por ser tan blando». Esa fue la última bala. El idiota útil, mi hijo, mi Mateo, se rompió. El sonido que salió de él fue algo que no había oído desde que tenía 3 años y se rompió el brazo. Fue un sollozo desgarrador de puro terror y autocompasión. Sus rodillas cedieron, se deslizó por la pared y se derrumbó en el suelo de madera que su abuelo había instalado. Se acurrucó en posición fetal, con su traje caro arrugado bajo él, y lloró. Lloró con mocos y lágrimas, su cuerpo entero sacudido por sollozos que venían del alma. «Mamá, mamá, perdóname. Yo no quería. Ella me obligó. Ella me lo hizo hacer. El ático, el dinero, el doctor Balbuena, todo fue idea suya. Yo solo quería que estuvieras a salvo. Ella me manipuló, mamá». La habitación quedó en silencio, salvo por sus gemidos. La policía sostenía a Sofía, que ahora respiraba con dificultad, observando a su marido con un desprecio absoluto. Los miembros del consejo miraban a cualquier parte menos a la patética figura del suelo. Yo caminé. Pasé junto al inspector Vargas. Pasé junto a la cámara de Isabel Romero, que seguía parpadeando, capturando mi calma. Pasé junto a la mesa puesta para la cena. Me detuve justo delante de mi hijo. Me quedé allí, mirándolo desde arriba. Él levantó la vista, su rostro de 42 años hinchado y rojo como el de un niño. Me miró con la esperanza desesperada de un perro esperando ser perdonado después de destrozar un cojín. «Ella te obligó». Mi voz era tranquila. Cortó el aire inmóvil. Levantó la cabeza, asintiendo frenéticamente. «Sí. Sí, mamá, ella lo hizo. Ella te obligó a firmar los papeles para encerrarme en un manicomio. Ella te obligó a llamarme por teléfono para decirme que mi mente estaba fallando. Ella te obligó a robar los 2 millones de euros que el abuelo Fernando te dejó de legado. Ella te obligó a dejar que robara mi nombre en mi propia compañía». Los sollozos de Mateo se atascaron en su garganta. Se dio cuenta de la trampa. «No, yo». Negué con la cabeza, lenta, metódicamente. «No, Mateo. Ella no te obligó. Simplemente fuiste, como ella y Javier decían en sus correos, un idiota útil». El reconocimiento de esas palabras lo golpeó más fuerte que una bofetada. Su boca se abrió en un jadeo silencioso. El color desapareció por completo de su rostro. Entendió. Entendió que yo lo sabía todo, que lo había visto todo, que había leído su sentencia de muerte antes de que él supiera que estaba en juicio. En ese momento de silencio absoluto, don Alberto dio un paso adelante. Hizo un gesto al inspector Vargas. «Inspector, si me permite, hay un último punto de orden antes de que proceda con sus deberes. Señores del Consejo,
Señorita Romero, creo que esto aclarará la estructura de poder de ahora en adelante. Abrió su viejo maletín de cuero y sacó un documento grueso, atado con una cinta azul. El original. El contrato de Fundación de Innovaciones Garza S.A. Su voz retumbó en mi comedor. Cuando la señora Garza fundó esta compañía con su propio capital, insistí, por respeto a su difunto esposo, en añadir 2 cláusulas de seguridad. Leyó en voz alta, su voz cantando las palabras legales. Cláusula de cuidado y bienestar, que estipula que cualquier acto documentado de negligencia, abandono o intento de menoscabar la libertad personal de la fundadora, Elena Garza, por parte de la dirección. Hizo una pausa y miró los papeles de incapacidad sobre la mesa. Continuó, y la cláusula de moralidad y reputación del nombre Garza, que prohíbe explícitamente cualquier acto de fraude, malversación o desvío de activos que manche el nombre de la compañía. Hizo otra pausa, señalando con la cabeza los archivos de Panamá y del ático que había traído. Por el incumplimiento flagrante, deliberado y criminal, de ambas cláusulas, sacó un segundo documento, preparado por su notario. A partir de este momento, 9:17 de la noche, por la autoridad de este contrato, todos los activos, todas las acciones, todas las cuentas bancarias, todas las propiedades intelectuales y el control operativo total de Innovaciones Garza S.A. revierten inmediata, automática e irrevocablemente a su única y legítima propietaria, la fundadora, la señora Elena Garza. El notario de don Alberto dio un paso adelante. Y así lo certificó. No. El grito de Sofía fue tan agudo que hizo vibrar el cristal. No. Es mío. Yo lo construí. Yo hice esa compañía. Él me lo dio. La miré por primera vez esa noche. Realmente la miré. Tú no construiste nada, querida. Tú solo robaste. ¿Y él? Señalé al bulto sollozante en el suelo. No tenía nada que darte. Era todo mío. Siempre lo fue. Inspector Vargas, dijo don Alberto, la compañía ahora es propiedad de mi clienta, y como su nueva CEO, desea presentar cargos criminales formales contra la señorita Ruiz por fraude, malversación y robo corporativo. El agente que sostenía a Sofía la levantó. Señora Ruiz, queda detenida. Tiene derecho a guardar silencio. Vargas miró a Mateo. Y usted, señor Garza, queda detenido como cómplice de conspiración para cometer fraude y privación ilegal de libertad. Fue entonces cuando Mateo se movió, se arrastró. Literalmente se arrastró sobre sus manos y rodillas, sobre la alfombra persa de mi madre, y agarró el dobladillo de mi vestido. Mamá, no, por favor, no dejes que me lleven. Mamá, por favor, haré lo que sea, limpiaré los suelos, te cuidaré. No sabía lo que hacía. Mamá, te quiero. Perdóname. Su cara estaba pegada a mis rodillas. Podía sentir sus lágrimas calientes mojando la tela de mi vestido. Me quedé quieta por un segundo. La casa entera contuvo el aliento. La periodista, el consejo, la policía, todos esperaban. Esperaban la reconciliación. Esperaban el perdón de la madre. Miré su mano. Su mano de hombre suave, manicurada, aferrada a mi ropa. Luego levanté mi pie, y con la punta de mi zapato de tacón bajo, empujé su mano. Con calma, no me toques. Mi voz fue un susurro, pero fue tan fría, tan carente de toda emoción, que quemó el aire. Se quedó paralizado. Mi hijo murió hace 10 años con su padre, dije, mirándolo a los ojos vacíos. No sé quién eres tú. Se rompió. El último vestigio de esperanza en su rostro se extinguió. Dejó de llorar. Su rostro quedó flácido, sus ojos muertos. Soltó mi vestido. Los agentes no tuvieron que esforzarse. Lo levantaron como a un muñeco de trapo. Observé, sin una sola lágrima, cómo sacaban a mi hijo y a mi nuera de mi comedor. Sofía me lanzaba maldiciones. Su voz era un siseo de serpiente. Mateo iba en silencio, un hombre hueco. Los flashes de Isabel Romero lo siguieron por todo el pasillo, iluminando su camino hacia la oscuridad. Mientras los coches de policía se ponían en marcha, el inspector Vargas se volvió hacia mí.
Señora Garza, uno de mis equipos acaba de detener a un Javier Morales en un Mercedes al final de la calle. Al parecer, estaba esperando a la señora Ruiz. Por supuesto que lo estaba, dije. La casa quedó en silencio. Los miembros del consejo estaban pálidos, bebiendo nerviosamente los vasos de agua que don Alberto les había servido. Isabel Romero estaba en mi porche, hablando frenéticamente por teléfono con su editor. «Tengo la portada». «No, tienes el periódico entero». Miré la mesa del comedor, la vajilla de porcelana, la plata y la gran fuente de estofado, el vapor todavía subiendo. Cogí el plato de Mateo, el que estaba en la cabecera, caminé hacia la cocina, abrí el cubo de la basura y vacié metódicamente la rica y oscura comida dentro. La carne tierna y las verduras cayeron con un ruido sordo y húmedo. La última cena nunca se sirvió. 6 meses. 6 meses han pasado desde esa noche en mi comedor. La noche en que mi casa de Triana dejó de oler a estofado y empezó a oler a justicia. Esta mañana, mientras tomaba mi café, no en mi cocina, sino en el despacho de la esquina de la Torre Sevilla, leí el periódico. El despacho que pertenecía a Sofía, el que tenía vistas a toda la ciudad, ahora es mío. En la portada de El Diario de Sevilla, la periodista Isabel Romero había hecho un trabajo espléndido. El titular ocupaba la mitad de la página, sobre una fotografía mía saliendo del edificio. No era la foto de una anciana confundida, era la foto de una matriarca, la Leona de Sevilla. Elena Garza reclama su imperio y limpia su nombre. Ahora tengo 69 años, y soy la directora general, la CEO, la presidenta del consejo, la dueña, la jefa absoluta de todo. Lo primero que hice, al día siguiente de la debacle, fue cambiar el nombre. Innovaciones Garza estaba manchado por la codicia de Sofía y la debilidad de Mateo. Lo rebauticé. Ahora se llama Garza Sur, un nombre que mira a nuestras raíces, a la tierra, a la honestidad de la tienda de jamones de Fernando, pero con la fuerza de una corporación moderna. Mi primera semana fue una tormenta de fuego purificador. Despedí a cada persona que Javier o Sofía habían contratado en los últimos 3 años. Limpié la casa. Los miembros del consejo, Benjumea, Ibarra y Montero, estaban humillados y aterrorizados por la publicidad negativa. Temían demandas de los accionistas. En una reunión de emergencia, me dieron carta blanca, el control total, a cambio de mi silencio sobre su falta de supervisión. Ahora me llaman señora presidenta y no se atreven a mirarme directamente a los ojos. El ático de la Torre Sevilla, el palacio de cristal que compraron con mi dinero, lo vendí. Lo vendí en una subasta la semana siguiente a sus arrestos. No quise volver a poner un pie allí. El dinero, los 800.000 euros, volvieron a las arcas de la compañía. Don Alberto contrató a un equipo de auditores forenses suizos. Siguieron el dinero hasta Panamá. Congelamos las cuentas. Recuperamos casi todo. El 1.2 millones de euros fue repatriado. Cada céntimo, incluyendo los gastos de su viaje a las Maldivas, fue devuelto a Garza Sur. Ahora soy temida. Lo veo en los ojos de mis nuevos empleados, jóvenes brillantes que contraté por su mérito, no por su capacidad de adular. Soy respetada. Lo oigo en el silencio que se hace cuando entro en una sala de reuniones, y soy más rica de lo que Fernando y yo jamás soñamos ser. Pero no es el dinero. Es el control. Es saber que nadie, nunca más, me llamará confundida. El juicio fue rápido. Fue una masacre legal. Con las pruebas que les serví en la mesa de mi comedor, el fiscal no tuvo que trabajar mucho. Isabel Romero se aseguró de que cada detalle sórdido fuera de dominio público. La historia de la abuela senil que fingió demencia para atrapar a sus traidores se convirtió en una leyenda en Sevilla. Sofía Ruiz y Javier Morales, la pareja estrella, fueron juzgados juntos. El fraude, la malversación, la conspiración, la falsificación de informes médicos. La evidencia era abrumadora. Sofía intentó culpar a Javier. Javier intentó culpar a Sofía. El juez no tuvo paciencia. 15 años. 15 años de prisión para cada uno. Y luego Mateo, mi hijo. Su abogado intentó la defensa del idiota útil.
Argumentó que había sido manipulado psicológicamente, controlado, cegado por el amor a su esposa y su mejor amigo. Argumentó que su única culpa fue la debilidad. El fiscal, sin embargo, usó el plan de transición. Usó la firma de Mateo en la solicitud de mi encarcelamiento. Usó el hecho de que él estaba dispuesto a sacrificar a su madre por un ático de lujo y una vida de éxito falso. El juez lo llamó una desgracia para el nombre de su padre. 8 años. 8 años. Por conspiración para cometer fraude y abandono criminal de un dependiente. Con mi hijo y mi nuera en prisión, la custodia de mis nietos, Diego y Lucía, pasó a mí. Fue la única parte que me causó un momento de duda. El primer día, los traje a mi casa de Triana. Me miraron con ojos asustados, sus mentes envenenadas por las mentiras que sus padres les habían dicho sobre mí. Esperaban que yo fuera la niñera débil que siempre habían conocido. Pero esa mujer estaba muerta. Al día siguiente, contraté a la mejor institutriz de España. Una mujer suiza, firme, educada en Cambridge, que habla 3 idiomas. Los niños viven en la casa de sus padres en Nervión, que ahora también me pertenece. La institutriz vive con ellos. Yo pago todas las facturas. Los veo para la cena los domingos, en mi casa. Los fines de semana, si no estoy viajando por negocios, vamos a un museo o a la ópera. No volveré a ser la niñera de nadie. No volveré a ser la sirvienta de nadie. Mi trabajo es darles una estructura. Mi trabajo es asegurarme de que reciban la educación y la disciplina que sus padres nunca tuvieron. Mi trabajo es asegurarme de que no se conviertan en ellos. Mateo me escribe cartas desde la prisión. Cartas largas, patéticas, manchadas de lágrimas, llenas de arrepentimiento y súplicas. Mamá, perdóname. Mamá, te necesito. Mamá, cometí un error. Mamá, por favor, sácame de aquí. La semana pasada recibí la 12ª. La sostuve sobre la chimenea de mi nuevo despacho en la torre. Observé cómo el papel se arrugaba, se volvía negro por los bordes y se convertía en cenizas grises. El perdón es un lujo que no me puedo permitir. El amor de madre que yo tenía, ese amor ciego e incondicional, murió esa noche en mi comedor, junto al estofado frío que tiré a la basura. Esta noche no estoy en Sevilla. Estoy a 30.000 pies de altura. El interior de cuero crema del jet privado de Garza Sur es silencioso. El motor es solo un zumbido lejano. Miro por la ventana la alfombra de nubes iluminada por la luna. El auxiliar de vuelo, un joven discreto, me sirve una copa. No es cualquier vino. Es un Vega Sicilia único. El mismo vino que Fernando y yo solo nos permitíamos beber en nuestros aniversarios de boda. Ahora lo bebo un martes por la noche, volando a Milán. Bebo un sorbo. El vino es rico, complejo, como mi nueva vida. Abro mi portátil. Sobre la pantalla hay un contrato. Una nueva empresa conjunta con una firma de logística italiana. Cierro el trato. Un solo clic. Un acuerdo de 20 millones de euros. Lo cierro sin consultar a nadie. Porque ahora yo soy la única autoridad. He renacido de las cenizas de la traición de mi familia. No necesito a nadie. No dependo de nadie. Tengo 69 años. Soy la fundadora. Soy la CEO. Y he ganado. He ganado al 100%. Gracias por seguir mi historia hasta el final. Si te ha conmovido o te ha indignado, asegúrate de compartirla. Y no olvides suscribirte al canal y mirar el siguiente video que aparece en tu pantalla. Hay muchas más historias de justicia que necesitan ser contadas.